Hola, como vamos a dedicar algunos vídeos a las reglas de derivación, lo primero que tenemos que hacer es dar lo que son las derivadas de las operaciones matemáticas, las derivadas de una suma, de una resta, de una multiplicación, etc. ¿Por qué? Porque así vamos a poder luego hacer las derivadas de cada función principal y mirarla en ejemplos usando estas reglas, ¿vale? Os recuerdo que la derivada es una operación nueva que estáis estudiando, igual que en su día estudiasteis la multiplicación, la suma, la resta, la división, la multiplicación y la división, y que os tenéis que aprender lo que se llama las tablas de las derivadas, es decir, las derivadas de las funciones principales, y también estas reglas de derivadas de la suma, resta, multiplicación y eso. No queda más remedio que aprendérselas, aunque os hemos enseñado, y podéis ver los vídeos de ello, que todo esto viene de calcular unos límites, es decir, la definición de la derivada es un límite, ¿vale? La derivada de f de x con respecto de x, ¿vale? También f' es que se escribe f' x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h, ¿vale? Es un límite. Lo que pasa es que operando con este límite, los matemáticos han conseguido saber cuál es la derivada de una potencia, cuál es la derivada de del seno de x, cuál es la derivada del coseno de x. Haciendo este límite sacan la regla general, digamos, y esas son las que nos aprendemos porque es mucho más fácil que calcular el límite en cada vez. Vale. Y también hacen ese límite para sumas, restas y eso, y al final sacan estas reglas generales, que ya te digo, es más fácil aprenderte la regla que hacer el límite cada vez. Bueno, vamos a empezar. Cuando tengo unas derivadas, ¿qué pasa cuando tengo la suma de derivadas? Es decir, ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer la derivada respecto de x de f de x más g de x? ¿Vale? Bueno, pues afortunadamente haciendo esos límites, etcétera, me sale que esa derivada es la derivada de la suma, ¿vale? Es decir, que si yo tengo que derivar la suma de dos funciones, puedo derivar independientemente cada función y sumarlo, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la de la resta? Bueno, ahora entenderéis que es lo mismo que si yo tengo dos funciones restándose, tras hacer los límites, etcétera, los matemáticos han descubierto y nos aprendemos la regla que es la resta de cada límite de la derivada de cada función, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con la multiplicación? Aquí sí que hay una fórmula que nos tenemos que aprender, pero no es muy complicada, ¿vale? Si yo tengo que hacer la derivada de una multiplicación de funciones, bueno, pues tras hacer los límites, etcétera, nos ha salido que eso es la derivada del primero, de la primera función, por la segunda derivada, la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Os lo repito, si yo tengo una multiplicación de funciones y tengo que hacer su derivada, derivo la primera y lo multiplico por la segunda sin derivar. Y le sumo a la primera sin derivar por la segunda derivada. Es muy fácil aprenderse, ¿vale? Bueno, en la división, ¿qué pasa con la división? Vale, aquí hay dos maneras de hacerlo. Yo en muchas ocasiones, una división de funciones la convierto antes de derivar en una multiplicación de una función por la inversa de la otra. Entonces hago en esta segunda, en todo esto, hago la derivada de la primera, si yo tengo que derivar, hago la derivada de la primera por esto sin derivar, más la primera sin derivar por y esto derivado, ¿vale? Esto muchas veces es muy fácil y lo hago así. Pero también podemos aprendernos una fórmula y en otras ocasiones es más fácil con la fórmula y entonces os la doy, ¿vale? Conviene que os la aprendáis, pero no se usa, como veréis, no la usaré en todos los ejercicios. Haré un vídeo sobre
derivada de divisiones exclusivamente y otro de multiplicaciones para que lo veáis. Vale, entonces, si yo tengo la derivada de una división de funciones, puedo aprenderme qué es. La parte de arriba es una división, la parte de arriba es muy parecida a la de la multiplicación. Es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Ahora viene un menos, y ahora sí que es lo mismo, la primera sin derivar por la segunda derivada. Es decir, esta parte es la misma que la de la multiplicación, pero con un menos. Y ahora dividimos entre la de abajo al cuadrado. ¿Vale? Aquí es la regla de la división. ¿Y qué pasa con la composición de funciones? Bueno, la composición de funciones la tenemos en un vídeo hecho aparte, la regla de la cadena, que se llama, ¿vale? Y podéis verlo, pero lo voy a mencionar aquí porque es una cosa que ocurre mucho y aunque no os lo voy a poner en fórmula, no os va a sonar, pero os voy a poner un ejemplo. Entonces, la composición de funciones es f de x compuesta, que pone así, por g de x, ¿vale? Así que yo quiero derivar esto. También lo podemos poner como f de g de x, ¿vale? Y esto, ¿vale? Aquí se aplica lo que llamamos la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Vale, bueno, pues que yo voy a derivar f de x, f de g de x, ¿vale? Como si g de x fuera x, ¿vale? Y luego voy a derivarlo de dentro, ¿vale? A ver, ¿qué es esto de la composición de funciones? Bueno, pues ocurre muchísimo. Si yo tengo seno de x, ¿vale? Esto es seno de x. Pero si yo tengo seno de x al cubo, podéis ver esto como una composición de funciones. Una es el seno, f de x es el seno, y g de x es el x al cubo, ¿vale? Y entonces esto es f de g de x, o f compuesta por g de x, ¿vale? Y lo que estamos diciendo aquí es que al aplicar esta fórmula de la composición, ¿vale? Por regla de la cadena, si yo tengo que derivar el seno de x al cubo, ¿vale? Yo puedo hacer la derivada del seno, ¿vale? Y luego multiplicarla por la derivada de x al cubo, ¿vale? Es decir, derivamos lo de fuera, ¿vale? Y luego lo multiplicamos por la derivada de lo de dentro. Haremos algún ejercicio, bueno, lo podéis ver en el vídeo de la composición de funciones, ¿vale? Entonces, concluyendo, la derivada de las operaciones elementales, suma, resta, multiplicación, división y composición, ¿vale? La de la suma es la suma de las derivadas, la de la resta de las derivadas, la de la multiplicación, primera derivada por segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada. La de la división, numerador derivado por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por denominador derivado, dividido entre el denominador al cuadrado, ¿vale? Y la composición o regla de la cadena es que cuando tengo una composición de funciones, derivo la función de fuera ignorando lo de dentro y luego derivo lo de dentro, ¿vale? Con estas operaciones elementales podemos empezar a ver las reglas de la derivación por cada tipo de función y hacer ejemplos, que sin esto no podríamos. Por último, es importante también la regla de la multiplicación por un escalar. ¿Qué pasa si yo tengo la derivada de una función por un número a? ¿Vale? A es un número, una constante, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo que hacer esa derivada, ¿vale? Bueno, de nuevo, haciendo los límites y tal, hemos visto una regla muy importante, es que esto es el número por la derivada de la función, ¿vale? Es decir, que si yo tengo 3 que derivar
3 por el seno de x, ¿vale? Esto es lo mismo que 3 por la derivada del seno de x. Los números, cuando están multiplicando, salen fuera de la derivada, ¿vale? Para escribirlo de otra manera, si yo tengo que hacer esto, pues esto es lo mismo que 3 por el seno de x derivado, ¿vale? Importante, una regla que vamos a usar muchísimo.